Muchas gracias, Alfonso, por tu exposición. Quiero recordar a todos ustedes que estaban en presencia de un historiador, no de un matemático, ni politólogo, ni sociólogo, pero es que nadie ha dicho que en historia no haya que modelizar o tratar de entender, como diría Spinoza, al modo geométrico la realidad, porque eso es el pensamiento humano, ¿no? Un tejido que trata de atrapar algo que está fuera para darle sentido y andar por el mundo con algún tipo de carta de navegación. Vamos a dar comienzo ahora al debate correspondiente a esta sesión sobre federalismo y ruego a todos los que tengan interés en participar que levanten la mano. Ya tenemos 2 peticiones por ahí que yo ya he visto, 3 peticiones, y a continuación, globalmente, después de la exposición, o queréis cada una de las preguntas, bueno, vamos a hacerlo seguidamente. Puedes pasar. Buenos días. Mi pregunta es para ambos ponentes y trata de que si realmente creen viable o posible, dada la coyuntura y la situación actual, culminar un proceso de federación en la Unión Europea. Y circunscribo la cuestión a 2 ejemplos. Tal como ha dicho el señor Barón, en Reino Unido, Cameron se comprometió en la reciente campaña electoral a convocar un referéndum sobre la permanencia o no en la Unión Europea, no ya no avanzar, sino salir de la Unión Europea. Y además del tradicional reticencia Tory del Partido Conservador a la integración europea, el Likud, que por las características propias del sistema electoral mayoritario inglés no sacó representación, pero sí tuvo un 12% de los votos. Creo que fue el tercer partido más votado. Y luego, el otro caso, Francia, un país clave en la Unión Europea, que según la mayoría de las encuestas otorgan a un partido marcadamente antieuropeo como el Frente Nacional en torno al 25% de los votos. Hay encuestas incluso que le dan vencedor. Y este ejemplo se puede poner en la Italia, el movimiento 5 estrellas, el movimiento de los auténticos finlandeses en Finlandia, que además necesita el gobierno se está apoyando actualmente en él. Y me gustaría saber su opinión a este respecto. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es para el profesor Alfonso Pinilla, y es que cuando ha señalado las 2 vías de cooperación o enfrentamiento, me gustaría saber el caso griego, por ejemplo, si demuestra otra realidad, una voluntad de pertenecer a Europa, pero que rompe el discurso establecido. Es decir, cree combatir las políticas de austeridad y entonces ahora se la han lanzado todos contra que eso no puede ser, que lo establecido no es inamovible. Entonces creo que si hay un elemento más ideológico puede romper la Unión Europea, más que una voluntad de pertenecer. Gracias. Sí, bueno, mi pregunta va un poco en ese sentido también, ¿no? Y va dirigido a los 2 ponentes. Me quedó claro que la crisis europea pasa porque hay desconfianza, ¿no? Y si se quiere avanzar en el federalismo, hay que avanzar en esa confianza. Entonces, viendo la exposición del profesor, estoy viendo claramente que esa crisis de desconfianza podría apalearse acentuando elementos de transparencia y participación ciudadana. ¿Y por qué digo esto? Porque en la telaraña, que estamos hablando de varios puntos, hay puntos de la geoestratégicos que la ciudadanía sabe, pero que las instituciones europeas no son capaces de decir. Aquí se habló, por ejemplo, del Estado Islámico. Entonces, estamos hablando de que Turquía es el que le está comprando el petróleo al Estado Islámico, es lo que está ofreciendo un petróleo más barato a la Unión Europea y no se dice. Hay un problema de transparencia ahí que crea desconfianza en la participación ciudadana. Eso es un solo ejemplo. El otro ejemplo, estamos hablando del caso griego. Se está hablando, que lo dijo el compañero, de que se está estableciendo unas políticas económicas como una única alternativa y esa única alternativa plantea desconfianza en la ciudadanía por falta de transparencia también. Entonces yo quisiera que los 2 ponentes me desarrollaran al respecto con esos 2 puntos en específico que puse como ejemplo. Si eso afecta, esa desconfianza, si está relacionado con esos 2 puntos de la telaraña y si atacar esos puntos no ayudaría a una mejora de esa confianza y por ende una mejora o
un avance hacia el federalismo europeo. Muchas gracias. Sí, bueno, primera pregunta. Si es posible culminar el proceso. Yo creo que no es que sea posible, es que hay que trabajar por ello, pero usted ha hecho un relato con una serie de partidos euroescépticos. No ha contado todos, yo le puedo añadir unos cuantos. Sí, pero hay una realidad, y es que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo se presentaron 198 partidos. Hay agrupados en torno a unas 10 o algo más. Lo que pasa es que en castellano no se puede decir porque son familias políticas, pero eso en castellano tiene otro sentido. Fuerzas políticas europeas. En Europa no se existe si no estás agrupado en una fuerza política. Entonces, en el Parlamento Europeo hay una mayoría que no es un gobierno de coalición, pero tiene elementos también de eso por la composición de la Comisión. Hay una mayoría proeuropea que se mantiene, básicamente configurada por los populares, los socialistas, los liberales, los verdes y en alguna medida por lo que se llama la Izquierda Unida Europea también, pero esos están desunidos a estos efectos. Pero bueno, eso es lo que configura la mayoría. Es más, usted se ha referido al UKIP y al Frente Nacional francés. Mire, hay una cosa, usted dice, es que quedaron los terceros, quedaron los segundos. La familia Le Pen, no solo Marine Le Pen, que ha echado al padre del partido, la familia Le Pen y el señor Farage son refugiados políticos en el Parlamento Europeo. Ninguno de ellos está en sus propios parlamentos nacionales. Una cosa es que la gente vote para protestar y otra cosa es cuando se juega los cuartos que vote de otra manera. O sea, nosotros los que somos o hemos sido parlamentarios europeos hemos visto que esta gente con el dinero del presupuesto europeo hacen sistemáticamente política antieuropea, cosa que, bueno, es propia de una democracia. Pero claro, a mí que me digan que la señora Le Pen está a punto de tomar el poder en Francia, tengo muchas ganas de verlo porque hasta ahora no han ganado ninguna elección que no sea el voto de protesta. Otra cosa es que está hablando de los dos imperios principales que todavía no se han liquidado en Europa, que son Gran Bretaña y Francia. Nosotros con el 98 tuvimos la oportunidad de reconsiderar nuestra situación. Es más, Farage creó o constituyó su grupo político, porque hay que tener por lo menos diputados de un cuarto de los países que forman la Unión Europea, formó su grupo político quitándole una diputada disidente al Frente Nacional francés. Y eso tiene su importancia, que va de 3 a 30 millones de euros de diferencia para el grupo, porque aquí hablamos mucho de transparencia y de principios y tal, y luego hay que echar las cuentas en la vida. Claro. Entonces, bueno, ¿que hay posiciones nacionalistas? Sí, mire, por ejemplo, en el caso de Grecia hay un gobierno de coalición entre la extrema izquierda y la extrema derecha nacionalista, cosa que no se dice. Y el que se ha negado al recorte del presupuesto de defensa es el de la extrema derecha. Bueno, oye, nosotros estamos con un presupuesto de defensa del 1 y pico %, la media europea está en torno a eso. Grecia el 5%, porque el gran enemigo es Turquía y son socios de la OTAN. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que sigue habiendo una mayoría proeuropea y que tiene que seguir existiendo. Bien, entonces yo ahí me preocupa y combato esas tendencias, diríamos, nacionalistas de vuelta a un pasado ideal que nunca existió, pero me parece que eso no configura la realidad europea. No la configura ni en las elecciones de los países ni en las elecciones europeas. Bien, de momento es así. Y yo, desde luego, en la medida de lo posible, en el combate político siempre me enfrentaré con esas posiciones. Bien, segunda pregunta. Vamos a ver. Yo vuelvo un poco también a la realidad. Yo soy de los que se ha opuesto de manera sistemática a las políticas de austeridad.
incluso desde el comienzo. El tema de Grecia no es un problema solo de políticas de austeridad. Vamos a ver, en este momento, para situar las cuestiones, porque como decía un gran político mexicano, el Tlecuache, que yo lo cito muy a menudo, decía, el que vive fuera del presupuesto vive en la realidad, vive en el error. Mire, lo que se ha decidido ayer en Grecia, a España le cuesta 10.000 millones de euros, que podríamos dedicar a otras cosas que van desde el seguro de desempleo a tal. Estamos en 36.000 millones que hemos puesto para Grecia. Yo estoy a favor de que se pongan, pero eso de decir que te opones a la austeridad y tal, no, mire, aquí tenemos que repartir los esfuerzos de austeridad. Y entonces hay que partir de eso, porque el hablar en términos genéricos sin tener en cuenta lo que aporta cada uno y lo que se lleva, bueno, eso tiene diríamos, su alejamiento de la realidad. Y todo esto que estoy diciendo es transparente, está en la prensa de hoy. Por lo tanto, si resulta que como el paso que dimos, que fue el de la unión monetaria, y que nos fue tan bien, que en España tuvimos la burbuja inmobiliaria por la baja del precio del dinero, lo estamos pagando porque estamos salvando gran parte de la banca. Yo, desde luego, soy muy crítico de cómo se hizo, pero lo hemos tenido que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema de Grecia? El problema de Grecia es el de un país que hace una opción. Entra en la Unión Monetaria, el líder político que reconoció la situación, que fue Yorgos Papandreou, no sé si recuerdan lo que le pasó. Dijo la verdad, dijo, oiga, la situación es esta. Le cortaron la cabeza, y no los griegos, se la cortaron, yo creo que en una operación muy arriesgada y muy equivocada, se la cortaron entre Sarkozy, Merkel y otros. Bueno, reconoció la realidad, pero es que el problema de Grecia es que ha hecho una opción, yo diría desde la Unión Monetaria y que viene de antes, de crear un estado del bienestar en el que tiene una proporción de funcionarios o un número de funcionarios en una proporción igual a Gran Bretaña y muy superior a España, esto con una base productiva muy baja y en el que, por ejemplo, pues no existía el catastro. Ahora, entre otras cosas, está el tema de la reforma del Código Civil y de la Administración de Justicia y que la base fiscal, es decir, que se paguen impuestos como los demás. Bueno, yo no creo que esto sea ofender al pueblo griego. Es que estamos en la misma barca y estamos compartiendo lo que yo decía antes. Es decir, que cualquier decisión que se toma para apoyar al vecino la estamos también pagando nosotros. Bueno, yo creo que en esos términos no estamos aquí explotando a Grecia ni planteando un tema ideológico que, bueno, que se puede debatir en otros términos. Estamos viendo cómo sacamos adelante todos conjuntamente este proceso. Bien, y me parece que eso hay que plantearlo con transparencia y claridad, y empezando por las cuentas. Tengo ya... Tú estás en situación privilegiada. Creo que no. Sí, ya sí. Bueno, pues en buena parte de acuerdo con Enrique en las respuestas. Simplemente la primera pregunta, el futuro del federalismo. Yo creo que la historia, como siempre, es una lucha por la supervivencia de entidades, de grupos sociales y políticos, de tal manera que en esa lucha por la supervivencia confluyen distintos intereses y hay que elegir la opción más viable. Desde ese punto de vista, la opción más viable en un mundo globalizado, donde los retos no son locales, aunque también lo son, pero son sobre todo globales y trascienden nuestras propias fronteras, me parece que ante esos retos globales, respuestas globales también. Yo creo que el futuro político del planeta está en la forja, la creación de entidades institucionales de carácter supranacional que supere la lógica, que superen o que vayan superando poco a poco la lógica de los Estados-naciones. Ejemplo, los Estados Unidos de Europa. Yo creo que ese es el horizonte regulador, como decía Weber y ponía de manifiesto Enrique. Obviamente, para llegar a ese horizonte todavía
queda mucho camino por recorrer, caminos con distintos vericuetos y atajos. A veces parecerá que se acelerará el proceso, otras veces que retrocederá, en unas ocasiones nos creeremos cerca de ese destino, otras veces lejos, porque la historia funciona con esa lógica multidimensional y multilineal de tela de araña. A veces nos perdemos en esa tela de araña, pero yo creo que el horizonte, no diré inevitablemente, pero sí muy probable, será la forja, la creación de estados supranacionales. Y en ese sentido, Europa está experimentando de una manera maravillosa con este juguete del Estado federal, que no sabemos en qué quedará, pero creo que es el horizonte más viable de cara a la globalización y a los retos que tenemos. Entre otras cosas porque o nos unimos o no somos nada. Alemania es una gota de aceite en el océano del planeta, por lo tanto, o nos unimos o seremos muy poco. En el caso griego estoy de acuerdo totalmente con Enrique y vuelvo al concepto de lealtad. Es que estamos en unas reglas de juego y aquí vuelvo también a algo que existe en buena parte entre la ciudadanía, que es a veces el desconocimiento de las reglas del juego. En términos monetarios, Grecia, como todos los miembros como todos los países que pertenecen al euro, ha cedido su soberanía en términos monetarios. Por lo tanto, ha de ser consecuente con esas cesiones. Ha iniciado un proceso de integración en esos términos y ahí hay unas reglas que hay que cumplir. Y efectivamente no se trata de ese mal llamado austericidio. Austericidio sería matar la austeridad, ¿no? Entonces se suele aludir al austericidio. Eso es un término que es incorrecto en términos lingüísticos, ¿no? Pero bueno, las políticas de austeridad. Bueno, las políticas de austeridad yo creo que van dirigidas o se conceptualizan de manera más positiva a partir de lo que ha dicho Enrique. Se trata de hacer un estado del bienestar y crear un estado del bienestar viable, que se pueda pagar, que sea sostenible. Grecia, con el potencial económico y productivo que tiene, no podía pagarse el estado del bienestar que hasta este momento tenía, con esas pensiones, con esos sueldos, con ese volumen de funcionariado. Por lo tanto, claro, hay que ser consecuente con las realidades y cumplir las reglas del juego y evitar, en la medida de lo posible, tener un estado del bienestar sobredimensionado, cuestión, por cierto, que nos deberíamos plantear en España y que es otro asunto distinto a esos incómodos y polémicos recortes que a nadie nos gustan, pero quizá el estado del bienestar hay que reformularlo para, garantizando la vida digna en términos materiales de los individuos, hacerlo más sostenible, evitar derroches, aeropuertos con 2 o 3 aviones y ni siquiera eso al día. Claro, que estas cuestiones también hay que tenerlas presentes. Y respecto a la última pregunta, gira en torno al mismo desarrollo conceptual, la lealtad, a través, efectivamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, de la progresiva, mayor y cada vez más intensa participación y representación ciudadana. Si la ciudadanía se va incorporando cada vez más y mejor a las instituciones, quizás sea posible que la lealtad y la solidaridad se solidifiquen de una manera más clara en el panorama europeo. Por lo tanto, lealtad y soberanía supranacional, soberanía europea, en el fondo, pues yo creo que ese es un binomio que debe dialogar de manera cada vez más fluida. Y estoy de acuerdo contigo en tu planteamiento. Nada más. Sí. Una réplica, la última, porque tenemos que hacer el descanso para volver a las 12 a la sesión. En relación a la respuesta del señor Barón, sí estoy de acuerdo en varios puntos, pero la participación, usted saca el ejemplo de la elección al Parlamento Europeo, de una participación de cuánto, porque esto está estudiado en comportamiento electoral. La gente que no es partidaria de la Unión Europea no suele votar en las elecciones europeas. Bueno, y el caso de Reino Unido, y estoy de acuerdo en lo que decía de Nigel Farage y del UKIP, pero no ha sido Nigel Farage que se ha comprometido a convocar un referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea. Ha sido David Cameron, que además tiene mayoría absoluta, y el primer ministro. Porque yo creo en la Unión Europea, pero ahora bien, si la presión es excesivamente complaciente, lo que puede pasar es que en el futuro pase como pasó con la Constitución Europea, que de repente nos encontremos con noes de la población en Francia y Holanda, elementos claves de la integración y del proceso de la Unión Europea. Bien. En primer lugar,
Yo no comparto la tesis de que los abstencionistas son un bloque uniforme que tiene una postura política común. La abstención en las elecciones municipales, en las europeas y en las autonómicas y en las nacionales, es una mezcla de gente que pasa de la política, de gente que está de viaje, de gente que si hace buen tiempo se va a la playa, es decir, o de gente que no quiere ir. Es decir, el pensar que el abstencionista tiene razón cuando el que cumple con su deber no la tiene, yo no lo he compartido nunca. Sí, bueno, déjeme, sí, sé que no estamos de acuerdo, eso está muy bien. Entonces, segunda parte, la participación en las elecciones europeas ha sido del 45% de promedio en Europa. La participación por sexos, o ahora se dice géneros, es de 4% mayor de abstención de las mujeres que los hombres. ¿Son las mujeres de peor condición que los hombres? No. Lo que pasa es que la crisis también les ha golpeado más. Si miramos cuál es el grado de abstención por categorías socioeconómicas, el 69% de abstencionistas, es decir, muy por encima de la media, son los que están en paro en toda Europa. Los que tienen menor nivel educativo y de formación están en el 65%. De paso digo que los estudiantes también son más abstencionistas. Entonces, no se puede hacer una consideración general. Lo que sí es cierto es que, por una parte, ahí estamos en un proceso, diríamos, de educación política europeo, porque en la escuela, por lo menos a mí, ahora va un poco mejor, pero no nos enseñaron que Europa era muy importante, sino que todos los vecinos eran enemigos, ¿no? Como decía Mitterrand en el discurso de despedida de la vida, dijo, somos 15, Francia ha hecho la guerra a todos, menos a Dinamarca, y no sé por qué. Bueno, pues claro, esto es la historia de Europa. Vamos, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que mejorar la participación ciudadana, pero no puedo admitir la tesis. En el caso del Reino Unido, que además veo que les conmueve mucho lo del Reino Unido y tal, bueno, Cameron se ha lanzado a una campaña por el referéndum después de que Blair se comprometiera a una campaña por el referéndum para implantar el euro en Gran Bretaña, con la oposición de Brown, que era el canciller del Exchequer, que era el ministro de Hacienda. Bueno, Cameron, él por una parte está planteando eso y por otra parte, después del referéndum de Escocia, está planteando una monarquía federal en el Reino Unido, cosa que también tiene interés decirlo en este marco universitario. Bueno, Cameron lo que plantea, no solo el famoso Brexit, él dice que no quiere salirse, pero quiere que todos nos pleguemos a los cambios que él quiere plantear en un Reino Unido que ha planteado ya una serie de exenciones y de exclusiones, de opt-in-outs, que se extienden pues, a muchas cosas, a Schengen, que se extienden a aspectos de la política agrícola común con el cheque, que se extienden también a la política de interior y justicia, en donde, y yo lo vi en la negociación del Tratado de Lisboa, planteaban no un opt-in o un opt-in-out, sino una especie de yenca en el que se podían salir de la discusión de cualquier medida cuando les conviniera. Eso no se aceptó, ¿eh? Bien, entonces vamos a ver qué consigue Cameron, porque Cameron tiene a la mitad del Partido Conservador en contra de eso, tiene a los nacionalistas escoceses en contra y tiene al Labour y los sindicatos en contra, aunque los sindicatos y en el Labour, que se hicieron europeístas a finales de los 80, con la señora Thatcher, ahí todo el mundo se hacía europeísta, claro, con esa primera ministra. Bueno, hay un debate, pero en cualquier caso, bueno, él es el que tiene que plantear las condiciones, no creo que tenga el control. Yo deseo que Gran Bretaña siga siendo un socio importante, pero son ellos los que tienen que decidir. Y luego hay una cosa, habla usted del referéndum francés y del holandés. Bien, no sé si sabe que Francia y Holanda inmediatamente después participaron en la ratificación del Tratado de Lisboa, que es la recuperación del contenido con menos claridad y transparencia del Tratado Constitucional. Es decir, que dijeron que no. Bueno, los referendos ya sabe que se contesta no la pregunta, sino a quien pregunta.
Esa es una de las cosas. Y luego, hay un principio democrático que no insistimos en él en Europa. Lo que se decide juntos, lo que decidimos juntos, tenemos también que ratificarlo y debatirlo juntos, porque si no vamos a la ruleta rusa. Es decir, el proceso de ratificación de la Constitución es ejemplar en ese sentido. Se produce una contaminación en Holanda de la situación, de la situación francesa. Y Francia, que es el país que más ha avanzado y más ha frenado la Constitución europea, pues vivió una campaña, yo participé en ella, en la del Partido Socialista, que desgraciadamente se dividió, y luego la otra, y era una campaña en la que el argumento máximo fue el fontanero polaco, cuando el problema no es que haya fontaneros polacos, sino encontrar un fontanero en cualquier país de la Unión. Es decir, para ver el nivel también de conciencia cívica con que se debatían los problemas. Pero en cualquier caso le digo, mire, ¿qué tuvimos que hacer? Admitir que había que volar el Tratado Constitucional, mal que nos pesara, y luego hicimos el Tratado de Lisboa, que recupera todo. Y es más, después del Tratado de Lisboa hemos hecho un tratado que, si me lo cuentan a mí hace 10 años, hubiera dicho que era imposible. En el tratado que no es comunitario del pacto fiscal, todos los Estados miembros del Eurogrupo someten su anteproyecto de presupuestos a consulta a la Comisión Europea antes de que lo debatan sus propios parlamentos. Vaya usted a contar eso a cualquier Estado norteamericano. Le dicen que eso no puede ser. Pero claro, los americanos tienen un presupuesto federal, tienen tesoro, tienen 20%. Nosotros, que estamos con la casa a medio construir, pues tenemos que tratar de ir haciendo y avanzando en las cosas. Pero eso es así, es decir, que fíjese lo que ha llovido y lo que ha pasado desde el Tratado Constitucional. Vamos a dar por terminada la sesión y dentro de un cuarto de hora volvemos para la siguiente mesa. Muchas gracias por su presencia.